7 de la noche, 00 minutos. ¿Estás listo para descubrir la verdad? Vania Thaís llegó a Radio Santa Rosa. Quédate con nosotros porque la verdad nos hará libres. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a La Verdad Nos Hará Libres. Yo soy Vania Thaís y empezamos el programa del día de hoy con un tema realmente álgido, realmente difícil, que es, por supuesto, el tema del terrorismo. Lo han estado trivializando por muchísimo tiempo, pero no, a veces no le toman la seriedad que es necesaria. Pero bueno, vamos a hablar de eso y mucho más. Así que el día de hoy no se despeguen de Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Arrancamos con La Verdad Nos Hará Libres. Por supuesto, hay que cumplir con los deberes comerciales. Hay que mencionar a Manjar Golden Alfajores. Ya saben que se acerca el Día de la Madre y si no tienen nada que regalar, si no han pensado en qué regalarle a sus madres, un regalo dulce como el corazón de mamá siempre cae bien. Así que ya saben, Manjar Golden Alfajores está con descuentos especiales justamente por el Día de la Madre. Lo puedes encontrar en Instagram, los puedes encontrar en Facebook y lo puedes encontrar en Twitter. Así que corre por tus alfajores. Fundo Mamá y Solina, como siempre, Fundo Mamá y Solina ahora tienen 10 hectáreas por vender. Media hectárea en precio de preventa está a $130.000. La hectárea completa está a $270.000. Estos son precios exclusivos de preventa, ya saben, en Santa Rosa de Asia, por supuesto, para que tengas a la mano el campo y la playa. Vivir en el campo para que nada se te oxide por toda esa humedad así terrible que hay cuando estás justo en la misma playa. Y a 7 minutos nada más, la playa y el Boulevard de Asia. Así que, ya sabes, es una posición estratégica, se está urbanizando y alrededor los portales está posicionándose. Así que es el momento de ir por tu terreno y de cumplir el sueño de la casa propia. También pueden ir a Catalú Lashes. Como siempre, Catalú Lashes nos tiene lindas y regias, no solamente a mí, sino también a todas las chicas de producción, por supuesto. Pueden ir a Catalú Lashes en sus 4 sedes, en Miraflores, en San Miguel, en Los Olivos y por supuesto en Santiago de Surco. Ya saben que tienen descuentos especiales si dicen que van de parte de este programa La Verdad Nos Hará Libres o de parte de Vania Thaís. Y también vamos a mencionar, por supuesto, a Caritas Felices. Ya saben cómo hay que ayudar siempre a las casas hogares que acogen justamente a niñas y jóvenes que han sufrido el trauma de un embarazo adolescente y que eligen, optan por la vida, ¿no? Entonces hay que ayudarlas, hay que ser providas mucho más allá digamos, del nombre y de lo que siempre estamos acostumbrados, sino también, por supuesto, el hecho de apoyar realmente a estas personas que están en vulnerabilidad y realmente necesitan nuestra ayuda. Y la pregunta del día de hoy en Twitter. Ya saben que me pueden seguir en @VaniaThaís. Desde temprano hemos hecho la pregunta, así que tienen ya todavía unos minutos. Vamos a cerrar las votaciones, faltando 15 minutos antes de terminar el programa, pero para que sepan, la pregunta es: ¿crees que Sendero Luminoso y sus remanentes son una amenaza real en el Braem? Puedes contestar si sí, efectivamente crees que son una amenaza, o que no, simplemente este ruqueo de la prensa de BA, ¿no? O sea, ya ustedes pueden, por supuesto, contestar. Así que pueden contestar esta pregunta en el transcurso del programa para que justamente puedan comentarlo también libremente. Vamos a leer incluso algunos comentarios del Twitter en adelante. Vamos con las principales noticias del día, porque han pasado muchas cosas, por supuesto. Hoy día, 9 de mayo, esto pasó un día como hoy, ¿no? Hay que siempre recordar algunas efemérides, porque un día como hoy, de hecho, hemos quedado que la Unión Soviética y todas estas cosas siempre han, digamos, creado un ambiente de tensión en el mundo. Y lo digo porque específicamente en Hungría recuerdo que era muy álgido hablar de comunismo. Y sigue siendo muy álgido hablar de comunismo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que recordemos algunas fechas especiales para que justamente no se olviden
algunos sucesos que han marcado la historia del mundo. En 1846, el general estadounidense Zachary Taylor, más tarde presidente de Estados Unidos, derrotó a las tropas mexicanas cerca de Matamoros en la desembocadura del Río Grande del Norte. En 1919, los Países Bajos reconocieron el derecho al voto femenino. En 1927, la ciudad de Canberra es elegida desde sede del gobierno de Australia. En 1946, el rey de Italia, Víctor Manuel III, abdica en su hijo, quien se proclama a sí mismo Humberto II. En 1949, Rainero, con 26 años, se convierte en el príncipe de Monegascos al morir su abuelo Luis II. En 1950, los franceses Robert Schuman y Jean Monnet hacen pública su propuesta de integración europea conocida como Declaración Schuman. En el 60, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, aprueba el Enovit Magnesio 10 para el uso anticonceptivo. En 1978, dentro de un coche se halla a Aldo Moro asesinado por las Brigadas Rojas tras 55 días de secuestro. En el 85, los jefes de Estado y de gobierno europeos deciden en Milán conmemorar el 9 de mayo como Día de Europa, en recuerdo de la Declaración Schuman. En el 89, las tropas leales al gobierno constitucional de Guatemala, que presidía Vinicio Cerezo, desarticulan una intentona golpista de un grupo de oficiales expulsados de las FARC. En 1987 mueren 183 personas al estrellarse un avión de la compañía polaca LOT tras despegar del aeropuerto de Varsovia. No es por nada, pero si alguna vez se suben a uno de esos aviones, estoy segurísima de que se van a asustar, porque yo me acuerdo que cuando fui con Disenso nos tocó subir a uno y con las hélices nomás ya estábamos temblando de miedo. En 1990, Operación Sundeville, el Servicio Secreto de Estados Unidos lleva a cabo la primera redada nacional anti-hackers. En los 90, imagínense, en 1993 el oficialista Partido Colorado vence en las primeras elecciones presidenciales y legislativas celebradas en Paraguay después de 39 años. En 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica. En 1996, el escritor peruano español Mario Vargas Llosa es galardonado como el Premio Nobel el Premio de la Paz de la Asociación de Editores y Libreros de Alemania. En el 2001, el escritor y humanista francés George Steiner es galardonado como el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades 2001. En el 2004, el presidente de Chechenia, Karidov, muere en un atentado en Grozny durante los festejos del 59 aniversario de la victoria de Rusia sobre la Alemania nacionalsocialista en la Segunda Guerra Mundial. En el 2006, la Audiencia Nacional interviene en las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico. En el 2007, el primer ministro Nobel y Nobel de la Paz, José Ramos Horta, gana las elecciones presidenciales en Timor Oriental. En el 2019, el Papa Francisco firma una norma que obliga a denunciar cualquier presunto abuso sexual o de poder de parte de un clérigo. Guarden esto porque vamos a conversar de este tema más tarde. En el 2020, Brasil, con 10.627 fallecidos por coronavirus, supera los 10.000 decesos y es el país más afectado de Latinoamérica. En el 2022, eso le costó también la elección a Bolsonaro, En el 2022, 44 reclusos mueren en un motín registrado en la cárcel de Santo Domingo de los Chásilas, en el centro del Ecuador. Y un día como hoy nacieron José Ortega y Gasset, el escritor y filósofo español, en el 1887, Francisco Alonso, en 1905, Lidia Álvarez, una teñista española, en 1936, Glenda Jackson, una actriz británica, y Albert Finney, un cineasta británico. En 1937, Rafael Moreno, un arquitecto español, y en el 1947, Víctor Ullate, un bailarín español. Estas son las efemérides según Diario El Comercio. Pero bueno, hablando del comercio y de cosas sospechosas, vamos a hablar de algo también muy importante que creo que ha llamado la atención de un montón de personas, ¿no? Creo que hay mucha gente que se había olvidado de Susana Villarán, ¿no? Y de hecho, no hay que olvidarnos de Susana Villarán y de toda la gente que le ha hecho campaña, ¿no? Por supuesto que sí, entre periodistas, actores, o sea, toda una legión de personas. Así que gracias a Infórmate Perú tenemos esta información. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, recibió más de 11 millones de dólares de Odebrecht, OAS y Graña Montero para la campaña del no a la revocatoria. No sé si se acuerdan, cuando todos salían con los brazos cruzados en todos los paneles de Lima, ¿no? Para evitar que esta corrupta se vaya de
de la alcaldía. Y yo recuerdo que empezaron a decirle al señor Gutiérrez Marco Turbio y pasaron una serie de cosas y para variar la maquinaria de la información caviar hizo justamente una gran campaña en contra de la revocatoria a Susana Villarán. Se integró a esta organización criminal, como venía explicando, disponiéndose un favorecimiento de estas empresas que constituían a favor de las concesiones antes mencionadas como Odebrecht, Oas, Graña y Montero. Ello con la finalidad de que la líder de esta organización criminal, esa sí es una organización criminal, la señora Susana del Carmen Villarán de la Puente, un nombre para nada rimbombante y abolengo, se mantenga en el poder y obteniendo activos ilícitos mediante solicitudes y favorecimientos a estas empresas concesionarias para obtener pues los activos ilícitos y poder financiar sus campañas, así lo indicó la fiscal María del Pilar Vela. Entonces, háganse una idea más o menos porque cuando quieren, digamos, cada vez que quieren hacer justamente una campaña, ¿no? Una campaña para lavarle la cara a estas personas, no se olviden de lo que realmente significa esto, de lo que realmente significa la lavada de cara a estas personas. No hay que olvidarnos de lo que ellos hacen. Ahora bien, algo que nos atañe a nosotros, y esto es bien importante, la ley Mordaza. El Congreso apunta a ratificar la ley Mordaza. ¿Cuáles son las justificaciones de las bancadas? Estamos hablando ahora de una noticia de Diario El Comercio. Los representantes de 5 bancadas adelantaron que respaldarían la norma que eleva hasta 4 años de cárcel el delito de difamación agravada en segunda votación. Negaron que exista un ánimo de revancha en el Parlamento frente a la prensa. Pero es que es un problema, pues. O sea, no es por nada. Esto sí atenta contra la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque pueden decir que una información real es difamación. Ahora bien, la justicia en este país parece no estar del todo, digamos, objetiva, porque cada vez que pasa algo en contra de la oposición, nadie se queja, no hay problema, ahí sí debe haber libertad de expresión. Pero cuando van en contra de un sector de la izquierda progresista, de la izquierda globalista, de la izquierda caviar y de los medios hegemónicos, como cuando Clara Elvira Espina, que hasta el día de hoy no se retracta, así que espera tu carta notarial, mi reina, porque te la voy a mandar, por haber justamente divulgado un material manipulado, completamente cortado y sesgado para cambiar la declaración de una persona y así mermar su honor, ahí no pasa nada, ¿no? O sea, métete, o sea, toca con el pétalo de una rosa a un caviar y ahí hay literalmente toda una maquinaria que va a salir a desacreditarte. Pero métete con alguien de oposición y ahí sí va a caer todo el peso, pues, ¿no? Ahí no va a pasar absolutamente nada. Entonces, hay que en verdad mejorar, más que pensar en una ley Mordaza, que sí puede ser un problema. Hay que mejorar el sistema de justicia, hay que mejorar las denuncias, hay que mejorar lo que significa la justicia objetiva, por el amor de Dios. Entonces, a pesar de que los organismos especializados como el Consejo de la Prensa, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, IPIS y la Asociación Nacional de Periodistas han advertido que esta medida, por supuesto que atenta contra la libertad de expresión, el Parlamento apunta a ratificar su polémica postura en segunda votación en el hemiciclo prevista para esta semana. Si quieren que siga aumentando su desaprobación, sigan nomás Congreso de la República. De verdad que están yendo por el mejor camino, ¿no? Y dicen, claro, que no ven ningún riesgo, que yo sepa, los periodistas no difaman, se dedican a investigar. Por ejemplo, hay medios de comunicación que todos los días publican noticias negativas contra el Congreso. ¿Tienen denuncias? No. Hay una exageración por parte de un sector de la prensa, manifestó el exministro de Justicia a El Comercio. Pero hay que tener mucho cuidado para mentir y para comer pescado. Entonces, en serio, pónganse a pensar que si las cosas no se ven objetivamente, no podemos ni siquiera pensar en hacer una ley Mordaza. Porque al final se están portando igual a la señorita que le dijo en su momento a un conductor de televisión que cuando entremos al gobierno vas a desaparecer tú y tu canal y no sé cuántos. Entonces no podemos hacer eso. No se pueden meter con la prensa. Hay que simplemente respetar la libertad de expresión. Porque la verdad siempre se hace camino y la verdad nos hace libres. Pues bien, vamos al tema también que vamos a tocar el día de hoy porque es bien importante, el tema del magisterio de la iglesia. El sacerdote Jesús Silva pide a Osoro que actúe contra el padre Damián por predicar contra el magisterio. Este tema es muy álgido, es muy controversial y creo que es importante que veamos justamente
¿cuáles son los alcances de las declaraciones que puede dar un sacerdote? Porque hay un sacerdote madrileño, como dice infovaticana.com, Jesús Silva, ha anunciado a través de sus redes sociales que ha denunciado ante las autoridades competentes las últimas declaraciones del conocido padre Damián por ir contra el magisterio y de la doctrina moral de la Iglesia Católica. Jesús Silva ha compartido un breve video del sacerdote redentorista Damián María, en el que aparece dando su opinión sobre el tema de la homosexualidad dentro de la Iglesia Católica. Silva explica que las declaraciones del redentorista contienen 3 errores. El primero, definir a una persona por una tendencia. El segundo, no hay tantos curas gays. El tercero, la Iglesia no puede admitir al sacerdocio a homosexuales. Por eso lo he denunciado ante las autoridades pertinentes. En el video, que creo que producción ya lo tiene, en el video que comparte Jesús Silva, se escucha decir a Damián María que la Iglesia tiene que reconocer que hay homosexualidad dentro de la Iglesia, que hay sacerdotes religiosos, religiosas que son homosexuales y que están viviendo la castidad y el celibato, entregando todo lo que son. Vamos a ver el video, creo que ya lo tenemos. A ver, bueno, en el video Damián María Voz contiene 3 errores. El primero, definir a una persona por la tendencia. El segundo, no hay tantos curas gays. Y el tercero, la Iglesia no puede admitir al sacerdocio homosexuales. Ante las palabras del padre Damián, Jesús Silva responde que el Vaticano ya ha dejado claro que tampoco puede ser emitido alguien que defienda así la llamada cultura gay, como ha demostrado Damián en reiteradas ocasiones. Parece haber olvidado que no habla en nombre propio, sino de la Iglesia. Silva denuncia desde su cuenta de Twitter que este video se une a otras muchas declaraciones en redes sociales que han confundido y escandalizado a la gente. Pero, ¿para qué se los digo yo? Vamos con el video. La Iglesia tiene que reconocer que hay homosexualidad dentro de la Iglesia, que hay sacerdotes religiosos, religiosas, que son homosexuales y que están viviendo su castidad, su celibato, entregando todo lo que son. Entonces ya está bien de pedir al mundo algo que vive la propia Iglesia, ¿no? Entonces no podemos continuar en nuestras formaciones, en los seminarios, en las congregaciones religiosas, etcétera, anulando esta realidad. ¿Por qué? Porque estamos construyendo monstruos, futuros sacerdotes religiosos o religiosas que están trabajándose desde la máscara de la heterosexualidad y no desde la máscara de lo que son. Y solo desde lo que somos podemos ofrecer la mejor misión a la Iglesia y a Dios. Y ya me quedo a gusto. Pues te has quedado a gustísimo, yo me quedo más a gusto, la verdad. Bueno, ya sabemos que este tipo de sacerdotes son justamente los que ocasionan que la gente piense que Jesús vino pues con un símbolo hippie a decir paz y amor a todo el mundo, ¿no? O sea, así no fueron las cosas. Y hay reglas en esta religión. Esto no es un buffet. O sea, esto no es un buffet para que la gente diga, ya, bueno, esta parte me gusta, esta parte no me gusta y voy a escoger. No, así no funciona. Hay leyes en esta iglesia, tenemos una doctrina, tenemos un catecismo y lo más importante, tenemos la Biblia. Y sin la Biblia, nada. ¿Me dejo entender? Entonces no se trata de simplemente lo que diga, bueno, un sacerdote, como es, por supuesto, homosexual, quiere llevar la narrativa de la iglesia por ese lado. Y siempre, está en las escrituras. El demonio a veces actúa desde adentro. Y por supuesto, como habíamos dicho, ¿no? El Papa Francisco en el 2019, lo hemos dicho en las efemérides, dijo que iban a justamente fiscalizar todo tipo de intento de abuso sexual o lo que sea. Y no podemos admitir a personas que tienen desórdenes en la Iglesia Católica. Eso es justamente lo que nosotros necesitamos proteger. Hay que proteger la reputación de esta iglesia. ¿Ok? Dejando de lado la religión, vivir en comunión con Cristo es otra cosa. Cristo no es religiosidad, sino un estilo de vida. Y es muy importante que se entienda que la orientación sexual no define a las personas. O sea, eso es lo primero que ha dicho el sacerdote Jesús Silva, ¿no? Las autoridades pertinentes tienen que, por supuesto, actuar, porque lo que se está formando en países como Alemania, que ya quieren darle matrimonio, sabiendo que el matrimonio es solo entre hombre y mujer para la Iglesia Católica, a los homosexuales, es creando un cisma. Y no queremos crear un cisma. La Santa Iglesia Católica tiene que estar unida porque es una e indivisible. No puede ser. Por eso siempre rezamos, es una santa, católica y apostólica. ¿Ok?
un solo bautismo para el perdón de los pecados. Eso dice el credo. Entonces, nosotros no podemos permitir que personas como este sacerdote, que cómo habrán llegado al sacerdocio, no lo sabemos, porque él dice que no pueden vivir con una máscara, pero muy convenientemente seguro había ocultado su orientación sexual hasta llegar a sacerdote. Porque es muy difícil que llegue a hacerlo sabiéndose, ¿no?, que tenía esta orientación. Entonces, hay que saber, por supuesto, cuáles son los alcances, ¿no? En esto no solo ha caído la Iglesia católica, la Iglesia protestante también ha caído. Ahora se ven pastores, obispos protestantes que lideran una iglesia desde la homosexualidad. Por supuesto que sí, o sea, se han visto, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero hay iglesias que ponen la bandera multicolor, ¿no?, en los altares, en algunos luteranos en Estados Unidos, algunos anglicanos en el Reino Unido. Eso es una falta de respeto, eso es un pecado mortal. Eso es un pecado mortal. Entonces, no desviemos el camino de la fe por caprichos, porque el humano siempre está sujeto a errores, pero esto tiene una intención de por medio. Y el que peca sabiendo la consecuencia del pecado mortal, peca 2 veces y comulga hacia su propia condenación. El desconocimiento de la sana doctrina es lo que lleva a estas personas a hacer estas cosas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado y no estén desinformando. Cuando el Papa Francisco, en el documental de Évole, dijo que aquellos que no dejaban entrar, por ejemplo, a una persona transexual a la iglesia eran infiltrados, tenía toda la razón. El homosexual, el transexual y todas las demás siglas, 1, 2, 3 y Disney Plus que vienen ahora con el colectivo multicolor, todos son bienvenidos a volver a Cristo. Pero ojo, Dios ama al pecador, no al pecado. Siempre están dispuestos a volver y pueden, por supuesto, volver a casa. Y se les recibirá como al hijo pródigo. Por supuesto que sí. Pero tienen que tener arrepentimiento, tienen que tener propósito de enmienda y tienen que tener, por supuesto, reconocimiento del pecado. Como dijo en una entrevista en Limón Peto Caviar el padre Augusto Meloni, si yo tengo un amigo que tiene diabetes y sé que esto le va a hacer daño, no le voy a recomendar que coma azúcares, no le voy a regalar chocolates. Es lo mismo. Nosotros tenemos que sí, señalarle el pecado con amor a nuestros hermanos. Jamás negarles el ingreso a la iglesia, jamás excluirlos. Pero no puedes estar en la iglesia y reincidir en tu pecado. Eso no puedes hacer. Discúlpame, pero esto no es un buffet. La Iglesia Católica tiene reglas. Así que recordemos la encuesta que tenemos el día de hoy, ahora en el Twitter. Ya saben que me pueden seguir en el @vaniatais. Y la pregunta es, ¿ustedes creen que el Sendero Luminoso y sus remanentes son una amenaza real en el Braem? Vamos a tener a algunas declaraciones de las camaradas que muy sueltas de huesos, por supuesto, muy sueltas de huesos continúan, ¿no?, enviando mensajes, muy felices y tranquilas. Ellas se van a las plazas y en los megáfonos de las plazas empiezan a dar sus mensajes de odio, de comunismo y reclutando. Ahora, lo más grave, que esto pasa desde hace muchísimo tiempo, que haya vuelto a salir a flote es otra cosa. Pero esto pasa hace muchísimo tiempo. Reclutan niños, los tienen ahí en condiciones infrahumanas, los explotan y los exponen al uso de armas de fuego. ¿Y dónde está UNICEF cuando pasan estas cosas? ¿Dónde está la ONU y toda esta gente que se supone le interesa, ¿no? ¿Dónde está Manuela Ramos, Flora Tistán? ¿Dónde está la izquierda? ¿Dónde está la izquierda cuando pasan estas cosas? Es que, perdón, si no, ¿quién lo financia, pues, no? Es un buen punto. O sea, si no, ¿quién lo financia? Porque en verdad hay que ponernos a pensar un ratito, pues, ¿no? Si tú defiendes el mismo discurso que una terrorista, ¿qué pensamiento tienes? Es lógica básica. Y lo que vamos a escuchar hoy día de estas señoras es realmente preocupante. Ojo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cosas que se están divulgando en las redes sociales. Vamos a ir a una pausa comercial y al volver
vamos a conversar sobre estos extractos que están publicando desde el BRAEM las camaradas que son parte de Sendero Luminoso del área de los Quispe Palomino. Ya regresamos. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ya salieron a la venta nuestros vistosos gorros alusivos a nuestra emisora, a solo 13 soles. Puedes elegir 2 colores, rojo o azul. Apoya el sostenimiento económico de nuestra primera emisora católica del Perú. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Ahora es más fácil colaborar con tu primera emisora católica del Perú. Ya tenemos Yape, Tunki y Luquita. Es muy fácil, solo tienes que escanear el QR y listo. El código QR de respuesta rápida, sin colas, sin pérdida de tiempo y sin exponerte, desde la comodidad de tu casa. Y colaboras con el sostenimiento económico de Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Estamos de vuelta aquí en Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida, que esto es La Verdad Nos Hará Libres. Y pues vamos a ir con algunas declaraciones que hemos recibido del BRAEM justamente para poder poner en contexto lo que realmente está pasando en el Valle de los Ríos, Apurímac, N y Mantaro. Así que vamos con el primer byte. Los comunistas del mundo entero, proletarios de todos, tenemos que defender a capa y espada. Proletarios, al frente, naciones oprimidas y pueblos del mundo para expandir, ampliar y consolidar cada país y en el mundo. Proletarios de todos los países unidos. Proletarios, todos tendrán naciones oprimidas y pueblos del mundo, todos cerrar filas por Chile, camaradas. Rusia y otros aliados. Pueblo peruano, los comunistas del mundo, amigos y aliados. Tenemos que defender la capa China. Al frente social, todos cerrar filas por Chile, para expandir Rusia y sus aliados, ampliar y consolidar cada país. Los comunistas del mundo entero. Tenemos que defender. Imagínense lo que acabamos de escuchar. El Frente Socialista Mundial. A ver, primero, ¿no? ¿Qué hace esta mujer hablando tan suelta de huesos como si estuviera, pues, libre, ¿no? Tranquila, como si no estuviera perseguida. Pero esto no es lo peor, porque ellos siempre, y esto hay que aclararlo, ¿no? El socialismo siempre es muy internacionalista. El comunismo también. Por eso el manifiesto comunista es uno solo. Y se maneja de la misma manera en todas partes. Entonces, escuchemos lo que dice esta mujer, porque es realmente complicado entender a primera vista lo que está pasando en el BRAEM, ¿ok? Entonces, lo primero que acaba de decir camarada Vilma, que es a la que acabamos de escuchar, es unidos, ¿no? Frente Socialista Mundial, unidos. Ahora vamos a la siguiente parte de este audio. Nuestras más sentidas y profundas alegrías, nuestras más sentidas que nos conduce a derramar lágrimas de pasión, que nos conduce a derramar lágrimas de pasión. Es la existencia del pueblo y nación china, es la existencia del pueblo y nación de la Federación de Rusia, del pueblo y nación de la Federación, del Partido Comunista de China, del Partido Popular de Liberación de China, del Ejército Popular del Ejército Rojo de la Federación de Rusia, del Ejército Rojo de la Federación de Rusia, de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Organización de Cooperación de Comercio y Financia Mundial, de la Zona de Comercio y Financia Mundial, de la Estrategia de la Nueva Ruta de la Seda, de la Estrategia de la Nueva Ruta de la Seda, y todos de la ciudad de Pekín, de la ciudad de Shanghái, de la ciudad de Shanghái, de la base de apoyo de China, de la base de apoyo de China de la Federación de Rusia, de la base de apoyo de la Federación de Rusia, de envío y principalmente de envío actuante y transformador, actuante y transformador. El presidente sigue en vivo actuando, política y militar en vivo actuando, el política y militar monetario, el presidente de pensamiento y jefatura del presidente vive el pensamiento y jefatura del presidente. ¿Cuáles son las intenciones de los chinos en nuestro país? Lo que se escuchaba era el comentario del periodista Oscar Eduardo Bravo Holguín, ¿no? Él es el que ha sacado en exclusiva estos audios de camarada Vilma, que están haciéndole, como bien comentaba el periodista, ¿no? Están haciéndole loas a Xi Jinping. A Xi Jinping, a Putin, al ejército ruso, a la ciudad de Pekín,
a la ciudad de Shanghái. O sea, y claro, parece ridículo, ¿no? O sea, uno dice, ay, pero, a ver, ¿qué tiene que ver camarada Vilma? ¿Qué tiene que ver los Quispe Palomino con China? Pero si se ponen a pensar un ratito, quieran o no, ¿qué haríamos ahorita sin China? China en este momento está dominando el empresariado mundial y está comprando minas. Y poco a poco también está tomando la administración de varios servicios básicos en el Perú, como la luz. No sé si sabían, pero algunas empresas de luz, creo que Luz del Sur incluso, están administradas justamente por chinos. Y es una invasión comercial, ¿no? ¿Y qué está haciendo China? Si no es que está tomando literalmente el mercado. Teniendo la obra más barata, la mano de obra más barata. ¿Cómo es posible que un país productor de algodón como el Perú, que tiene un muy buen algodón y teniendo gamarra, compre ropa china? O sea, en realidad no es tan descabellado, no es tan descabellado el entender la injerencia china en el Perú. Y tampoco es descabellado pensar que hay una injerencia comunista china en todas las esferas de la política, de la coyuntura y del acontecer nacional. Pero tenemos una tercera declaración. Tenemos una tercera declaración también comentada por el periodista y vamos a dejar completo el audio para que se pueda escuchar. Ahora, el líder es Xi Jinping. Por ser continuador de más diversis, por ser la cuarta superior etapa de diversis, el marxismo cuarta superior etapa del marxismo. Aplicable el marxismo del siglo XXI. En beneficio aplicable de cualquier guerra del universo. En beneficio, viva la justicia externa y revolucionaria. Militarización, viva la justicia socialista mundial. Militarización, viva los justos y correctos mundial. Fundamentos ideológicos, viva los justos y correctos. Desmilitarizar fundamentos ideológicos y políticos. Desmilitarizar el Partido Comunista del Perú. Mando y vía. Poner la revolución proletaria socialista. Mando y vía. Militarizar la revolución Partido Comunista del Perú. Militarizado Partido Comunista del Perú. Militarizado Partido Comunista del Perú. Comité Central. ¡Viva el chiismo! Pregunta, ¿qué es el chiismo? O sea, acaba de decir que prácticamente la cuarta espada del comunismo ya no es el pensamiento Gonzalo. Que hasta en las marchas pro Abimael Guzmán, no sé si se acuerdan, cuando Abimael Guzmán fallece, se hicieron diferentes marchas a nivel mundial y los comunistas del mundo se pronunciaron con mucha pena, con mucho pesar por la muerte del presidente Gonzalo, ¿no? Pero ya no es el presidente Gonzalo el que lidera Sendero Luminoso. Ahora es Xi Jinping. O sea, no sé hasta qué punto esto sea real o coordinado, ¿no? Pero definitivamente nos hace preguntarnos, ¿qué pasa? ¿Cuál es la relación? ¿No? Y además entender que, a ver, si consideran a Xi Jinping, digamos, el guía, es porque a pesar de que haya comercio, a pesar de que haya negocio, a pesar de que haya una dominación comercial por parte de China, hay un fundamento ideológico comunista. Por eso nuestras relaciones con Taiwán se fortalecen, porque nosotros no nos acercamos al modelo comunista. ¿Qué es lo que está buscando China? Literalmente está buscando que los pueblos del mundo se parezcan a ellos porque tienen éxito comercial hasta un punto. Pero hay mucha pobreza en China. La gente que vive bien en China es muy poca. La pobreza en China es la mayoría. Y hay que comprender que eso es lo que siempre pasa cuando hay comunismo. En China pasa casi lo mismo que pasaba que pasa en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, acaban de entregar unos departamentos y lo hizo la revolución, ¿no? Esos departamentos nunca le van a pertenecer a las personas, por si acaso, ni a las familias. Y esto que les entrega la revolución viene con una cuota de esclavitud. Viene con una cuota de esclavitud. Y ahora hay algo más grave, que están adoctrinando niños, pero no de cualquier manera, eso es lo que a mí más me preocupa, sino que vemos niños con armas de fuego, niños
muy pequeños, y no es la primera vez que se hacen, porque cuando creen que han derrotado al senderismo y al MRTA, eso nunca pasó. Ellos anunciaron una derrota en la lucha armada que llevaban en ese momento, pero mantuvieron remanentes en el Braem y en todo el Perú en realidad. De hecho, incluso en Cajamarca seguían reclutando, hasta mucho después de capturado a Abimael. Y por eso los niños tenían que a veces esconderse en las playitas de los ríos para no ser capturados. ¿Por qué creen que después existió el FUDEP, el Movadef? Nada de esto murió. Y lo dijo Abimael Guzmán, esto es solo un recodo. Entonces también hay que poner las cosas en su correcto contexto. Y el peor, pero el peor accionar es el que se cree victorioso. Es el peor. Este sector empresarial, como hablaba más temprano con un buen amigo, es cobarde, es muy cobarde. Porque creen que tienen la victoria ganada, ¿no? La victoria asegurada. Ya para ellos ya ganamos. Hay mucha batalla cultural por hacer. Cultural y política. En serio, tomen conciencia de un peligro real. Sendero Luminoso nunca desapareció. De hecho, llevó un presidente a Palacio de Gobierno. Se llamaba Pedro Castillo. Él ha estado metido en Operación Perseo. Y si muchos de nosotros decimos terrorismo nunca más, ni olvido ni perdón, es justamente por eso. Porque sabemos que no ha muerto Sendero Luminoso. Y esto no pasa desde ahora. Y para eso tenemos al almirante José Cueto, que él nadie se lo contó. Ellos son de las personas que han visto las balas pasar, ¿no? Entonces, las cosas correctas y en su contexto. Buenas noches, almirante. Hola, Valle, ¿cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarlo, almirante. Almirante, acaban de aparecer unas imágenes, no solamente en redes sociales, además han habido unas declaraciones de camarada Vilma, camarada Olga, etcétera, etcétera. Y hay gente que piensa que, primero, que estamos terruqueando, que es la de siempre, ¿no? O piensa que es algo muy pequeño, ¿no? Algo muy, muy insignificante, la remanencia de los Quispe Palomino en el Braem, ¿no? O sea, la existencia y el peligro latente de Sendero Luminoso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, ya tenemos mucha gente que desgraciadamente sigue minimizando lo que sigue siendo un peligro latente en el país. Ya se ha descubierto, ya se sabe que este grupo terroristas sigue vigente y se han escuchado las últimas, unas últimas declaraciones que un periodista le ha hecho al camarada José, donde él reconoce no solamente su relación con el narcotráfico, su relación con las últimas marchas, financiamiento y, por supuesto, el adoctrinamiento que sigue teniendo a los niños, a su grupo de pioneritos. Esto es una realidad que no se puede ocultar y es un peligro latente para la seguridad del país. Ahora, yo tengo una duda genuina, ¿no? ¿Cómo camarada Vilma y camarada Olga, siendo 2 y 3 de Sendero Luminoso, pueden seguir mandando mensajes? O sea, ¿no saben dónde están o es que a propósito no se les captura para poder, digamos, rastrear al resto de terroristas? O sea, usted sabe definitivamente mucho mejor que yo cómo funciona eso, porque cuando se publican este tipo de cosas, la gente inmediatamente pregunta, oye, pero si saben dónde están, ¿por qué no las capturan, no? ¿Por qué no hacen algo al respecto? O sea, ¿qué es lo que realmente está pasando en esa zona? A ver, mira, el Braem es una zona muy difícil de acceder. Ellos tienen una serie de puntos en toda la zona de Yucatán donde están, digamos, circunscritos y donde se manejan y se movilizan constantemente de un punto a otro. Usan, por supuesto, la tecnología como todos, ¿no? Para preparar estos mensajes y después tienen gente que se encarga de soltarlos en el momento indicado. No es fácil ubicarlos porque ellos siempre se manejan y lo han hecho toda la vida, ¿no? Con los llamados círculos de seguridad. No hay forma de llegar a ellos si no es con una labor larga de inteligencia. Alguna vez lo hemos hecho y hemos logrado hacerlo y hemos tenido operaciones como la última, Patriota, que han llegado
casi pero desgraciadamente no se logró eliminarlos a todos, pero sí hay formas de llegar, que demora, que es una labor de inteligencia básicamente durante el tiempo, es lo que nosotros necesitamos seguir haciendo, ¿no? Yo no tengo ninguna duda de que los entes operativos manejados desde el Comando Conjunto permanentemente trabajan en eso. Pero repito, no es una tarea fácil. Y no se hace como todo el mundo cree, ¿no? Si algún periodista como este último que logró la entrevista, que a ellos también les interesa que haya propaganda de ellos mismos, ¿no? Sí, claro. Pero, y van buscando, van sabiendo quién es, qué tendencia tiene, si lo van a poder llevar, y que te diga el mismo periodista si quiere cómo ha llegado hasta la entrevista. Ha tenido que pasar por una serie de filtros, ¿no? Caminar de acá, por supuesto, con lo encapuchado, lo llevan de un lado para otro, lo tienen ahí, después sale a otro y así va. No es sencillo. Claro. Pueden tenerla dando vueltas alrededor de un árbol durante horas y después lo ponen al costado. Ahora, a mí... Es una labor larga, pero seguramente que en algún momento va a caer. Ahora, hay algo que están mencionando estas dos camaradas que a mí me llaman mucho la atención, y estaba justamente comentando antes de que le demos pase a la llamada, que era, ahora mencionan mucho el chiismo, ¿no? Están hablando de chiismo, de seguir a Xi Jinping, de seguir a China. ¿Qué tanta relación tiene realmente China, en su opinión? O sea, ¿es simplemente un tema ideológico o cree que hay algún tipo de injerencia por el tema del comunismo internacional y tal? Hay un tema ideológico siempre metido, ¿no? Porque todo lo que son comunistas, todos sin excepción ahora, tienen en China pues un parangón ahí, tienen algo acá hacia que apuntar, ¿no? Y el pensamiento, ellos mismos rechazan el llamado pensamiento Gonzalo para meterse hacia el pensamiento comunista de China. Entonces, han cambiado tanto de nombres, han cambiado desde que eran solamente Partido Comunista Marxista, metieron el leninismo, metieron el pensamiento Gonzalo, ahora están con el chiismo. Bueno, al final es lo mismo. Es un grupo terrorista. Claro. No interesa qué pensamiento tengan, si chinos, si seitas, si de Irán, si de Líbano, no interesa, es un grupo terrorista y como tal hay que tratarlo. Ahora, la bandera de Sendero Luminoso, los remanentes del Quispe Palomino, creo que hay personas que lo ignoran, pero me podrá dar la razón. Es una bandera roja con la hoz y el martillo, pero también al costado tiene a la bandera que hemos visto pues en todas estas manifestaciones a favor del cierre del Congreso, y sobre todo las manifestaciones violentas que han desembocado pues en una violencia sin precedente que ha tenido más de 60 muertos, y por supuesto también muy mermadas y muy dañadas a las fuerzas del orden, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, que ha terminado con la calcinación de un policía y tal, que es la huifala, ¿no? Que es esta bandera que quiere plurinacionalidad y que tiene una relación muy íntima con Bolivia. ¿Cómo concientizamos, almirante? ¿Cómo concientizamos a la gente para que entienda que esta bandera significa división y terrorismo? Pues la única forma es educando a la gente, llevando la verdadera palabra del país y de los valores de nuestro país a estos lugares alejados. Al sur, donde ha tratado durante muchos años el señor Evo Morales y todos sus huestes de introducirse y de penetrar en nuestro territorio, no solamente con su bandera, esa que la han hecho suya en Bolivia y que la tienen ahí como en una alternativa a la bandera propia del Estado boliviano, ¿no? Sino que con su gente del MAS y toda esta gente que están ligados al narcotráfico, hecho sea de paso, se han introducido y desgraciadamente tenemos gente, políticos, ¿no? Gobernadores, alcaldes de la zona de la macroregión sur, no todos, pero un grupo de ellos, que tienen simpatías por este tipo de pensamientos o de accionares que buscan desmembrar el país. La única manera es que nuestro país, las autoridades tomen conciencia y se dediquen a instruir, a enseñar
Algo estamos haciendo ahora, aprobando nuevamente la currícula de educación cívica y que se enciende insurrección y terrorismo, para que los muchachos conozcan. Pero no nos olvidemos, ya que esta es una labor que se han preocupado todas las izquierdas, la progresía mundial, de sacarlo adelante durante los últimos 20 años. Y nosotros, todos nosotros nos hemos dormido, todos, y hemos permitido que se metan justo en los dos grandes sectores que la progresía ha buscado y que sigue trabajando, y nos han sacado una ventaja que no va a costar años revertir, que es el ámbito cultural y el ámbito educacional. Totalmente de acuerdo, almirante. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en La Verdad Nos Hará Libres. Espero tenerlo una próxima vez nuevamente. Y bueno, muchas gracias. La verdad que me ha dado mucho el panorama también de lo que va a continuar pasando, ¿no? Pero sí, hay que darle educación. Buenas noches. Gracias, Vanya. Buenas noches. Gracias por la llamada, a tus órdenes. Ese fue el almirante José Cueto Acerbi, él es congresista de la República, y insisto, ¿no? Es una persona que conoce el tema de terrorismo, es una persona que sabe perfectamente qué es lo que ha ocurrido. Y lo que dice el almirante tiene relación justamente con las declaraciones que vamos a poner a continuación, porque los extractos anteriores eran los que consiguió el periodista Oscar Eduardo Bravo, pero estos son otros que también vienen de esa zona y que guardan relación con lo que acabamos de comentar. Es el títere Dina Boluarte Segarra. Por eso, los capitanes de las Fuerzas Armadas y policiales se llenan la boca en defensa del Estado de Derecho, de la democracia, defensa de la democracia contra el comunismo, defensa de la patria contra el comunismo. En nombre de la justicia, dejen impunes a los genocidas Fuerzas Armadas de los robos, abusos y asesinatos a masas trabajadoras del Braem y de todas las cuencas hoteleras del país. Abajo, el gobierno militar, acaudillado por el genocida de masas desarmadas, el cachaco, Manuel Gómez de la Torre Araníbal. Abajo, el nuevo gobernante de turno, la fascista y arribista, el títere de los cachacos y polizontes, Dina Boluarte Segarra. Dina Boluarte, arribista, ramplona, tránsfuga, títere y gobernante del fujimorismo, del APRA y de la extrema derecha. La Iglesia tiene que reconocer. O sea, Dina Boluarte, perdón, lo que acabo de escuchar, ¿no? Dina Boluarte es una tránsfuga, es fascista, es fujimontesinista, es aprista y es de extrema derecha. O sea, ok, bueno. Esas son las declaraciones de camarada Olga, que es también una de las principales de Sendero Luminoso. Pero, perdón, lo que acaba de decir tiene relación con lo que venimos escuchando de cierto sector de la prensa que no es necesariamente roja, sino roja con puntos azules, pues, ¿no? O sea, rosadita también, ¿no? Ese colorcito que le gusta a los tibios, ¿no? La policía y las Fuerzas Armadas están matando a la gente, ¿no? ¿Eso no es lo mismo que está llorando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Eso no es exactamente lo mismo que dice, solo que citando a otras fuentes? Ellos lo dicen con pasión y convicción y no nos sorprende de su parte. Pero de un organismo internacional que se supone que está para velar por la paz de los Estados americanos, ¿no es raro escuchar el mismo discurso que una terrorista en el Braem? Decir que las Fuerzas Armadas y la policía han estado matando a los hijos del pueblo. ¿No es lo mismo? Decir que ha habido masacre. ¿No es lo mismo? Pero bien, vamos con la siguiente declaración, la de camarada Vilma, y a continuación vamos a ver las fotos, por supuesto, de los niños que han estado sufriendo este adoctrinamiento. Pero vamos con la última declaración de camarada Vilma. Adelante. Pro-norteamericanos de la ultraderecha, acaudillada por la ratera y asesina Keiko Fujimori Ichichi. Dina Boluarte Segarra, fascista, genocida, asesina, títere, gobernante fujimontesista. Pueblo peruano, decretar estado de emergencia y toque de queda es para asesinar al pueblo. Dina Boluarte Segarra, no más muertes en el Perú.
Esos audios, los dos últimos que acaban de escuchar, los saqué yo en mi canal de YouTube hace un buen tiempo, cuando estábamos en plenas manifestaciones. Y hay gente que me escribía diciéndome, esos audios son antiguos, estás manipulando, eso es mentira. Hace 3 meses lo saqué, exactamente hace 3 meses. Y tuvieron un aproximado de 8.600 vistas, o sea, no mucho. O sea, la verdad, no mucho. Y esto pasó, el 2 de febrero de 2023 los publiqué porque me los mandaron ese mismo día. Como bien ha dicho el almirante Cueto, justamente por fuentes que están en el BRAEM y reciben esta información. Yo quiero preguntarles una cosa. ¿No es el mismo discurso que ha estado manejando la prensa caviar? ¿No es exactamente el mismo discurso que estaba manejando este medio que Carlos Paredes, a Dios gracias, ya develó que tenía dos integrantes del Movadef en sus filas? ¿No es así? Porque a mí me dijeron que esos audios eran antiguos, que eran de los 80, que eran para manipular al pueblo, que ya no se la van a creer. Así. ¿Y cómo están hablando de Dina Boluarte estas dos camaradas? Insultándola, por supuesto, pero ¿cómo están hablando de eso? Entonces, a mí honestamente sí me parece muy, muy grave que se menosprecie el daño que están haciendo estos terroristas, porque ya no es simplemente a nivel de narcotráfico, ya no es simplemente violencia, ya no es simplemente esto, sino adoctrinamiento a niños. Adoctrinamiento a niños. Y en pantalla, los que están viendo a través de la señal del Facebook, van a poder ver las imágenes de estos niños, justamente con armas de fuego. ¿En qué momento estamos viviendo? Ellos dicen, militarizado Partido Comunista del Perú, Comité Central. Ahí está en el BRAEM. Miren esos niños. ¿Cuántos años debe tener ese chiquito? ¿Cuántos años tienen? Y claro, ahí están con camarada José. Y miren la edad. Y miren estos niños, el cuerpo que tienen. Están en condiciones infrahumanas. ¿Cómo se puede permitir? ¿Dónde están los organismos que se supone que protegen a los más vulnerables? ¿Cómo es posible que un niño maneje ese calibre de armas? Esto es atroz, es gravísimo. Estos sí son los hijos del pueblo. Y a ellos sí los están vulnerando. Camarada José, perdón, ¿no? Tiene varias preguntas que contestar. Y se las hemos enviado y aquí las vamos a tener en exclusiva. En esta misma radio, en este mismo programa, las vamos a tener en exclusiva contestada por él mismo. Porque las vamos a conseguir. En marzo de este año, el señor Pedro Yaranga declaró ante diversos medios de comunicación que el camarada José tenía la intención de entablar conversaciones con el gobierno con la finalidad de concretar un acuerdo de paz en forma similar a otros procesos como el de Colombia. ¿Qué tan cierta es esa información, camarada José? De ser así, ¿cuál es el mecanismo que adoptaría y con el respaldo de qué países? ¿Cómo sería el tema de la tregua con el BRAEM? ¿Ok? ¿Cómo sería? ¿Qué opinión se merece lo que viene sucediendo en la región Puno, donde hay un gran sector de la población que se muestra reunente a aceptar el actual gobierno y han adoptado medidas radicales que quieren ser parte de RUNASUR? ¿Cómo hacemos con los organismos generados ligados al Movadef? Como al expresidente Evo Morales, que se ha metido a Perú como Pedro en su casa a ser el más incluso en el sur. ¿Qué tan real es la influencia de China? Eso me interesa muchísimo. ¿Por qué se menciona tanto el chiismo? ¿Qué tanto tiene de participación del Partido Comunista del Perú que ellos ahora dirigen? El militarizado Partido Comunista del Perú. Estas son preguntas que yo le he formulado a camarada José. Yo, Vania Thais. Y yo quiero que me las conteste. ¿Cómo así se señala a Xi Jinping? Quiero entender cuál es la relación. Quiero saber si es solamente un tema ideológico o esto va más allá. Quiero entender. Porque honestamente no comprendo cómo puede ser que estemos viviendo una situación de esta naturaleza. ¿Cómo se traduce concretamente la aplicación de lo que denomina chiismo? ¿Qué opina de las investigaciones y acusaciones de corrupción del expresidente Castillo? Porque se les cayó, pues, ¿no?, el plan. Castillo ya se fue. Así que ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué opinan del actual gobierno de Boluarte? Ya me dijeron clarísimo sus camaradas qué es lo que opinan de ella, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer luego de las protestas? Porque ustedes han estado financiando y asusando a las protestas, entonces hay que saber cuál es su intención. ¿Qué quieren llegar con todo esto? O sea, ¿a qué quieren llegar?
¿De verdad quieren fragmentar el país? ¿Quieren dividirlo? ¿Quieren dividirlo en plurinaciones? ¿Quieren hacer eso? ¿Qué opinión le merece que algunos presidentes extranjeros, como el de Colombia, México, vienen desconociendo a Dina Boluarte? Todo tiene que ver con lo narco, con lo que ustedes manejan. Todo tiene que ver con el narcotráfico. Conteste. ¿Cómo evalúa el proceso que viene desarrollando la organización de ustedes en el BRAIM? ¿Considera que los operativos de las Fuerzas Armadas y la policía lo vienen afectando después de la Operación Patriota? ¿Cómo es eso? Realmente sí, yo quiero que nos contesten estas preguntas. Yo se las he enviado a mi fuente, ojalá, Dios quiera, que se contesten, ¿no? Porque cuando les conviene declaran, cuando quieren promoción. A mí sí me interesa que se contesten estas preguntas porque nada de lo que ellos hacen me parece coincidencia y me parece una pésima estrategia de la oposición. Siempre subestimar al enemigo. Y no solamente a nivel terrorista, sino también a nivel ideológico. Ojo, su cobardía y la pusilanimidad del sector empresarial, en muchos casos, nos va a costar caro otra vez. Y no han aprendido absolutamente nada, solo reaccionan cuando hay peligro. Pero bueno, vamos a la encuesta, ya se cerró en 526 votos, en eso hemos cerrado la encuesta, y por supuesto creen que es una amenaza. Es evidente que es una amenaza, ¿no? Entonces, menos mal, la gente todavía lo ve como lo que es, el 93.4% dice que sí, efectivamente, los remanentes de Sendero Luminoso en el BRAEM son una amenaza, y solo el 6.6% piensa que no, que es terruqueo. Yo me pregunto, ¿cómo puede haber un 6.6? ¿Cómo? O sea, a eso voy con el fracaso en la educación. Y lo voy a decir muy claramente, ¿ah? El sector empresarial, mientras le vaya bien, no hace nada. Mientras tanto, ¿quiénes son los que tienen el discurso hegemónico en las universidades? La izquierda progresista, la izquierda globalista, la izquierda caviar, la izquierda radical. Ellos son los que tienen el discurso hegemónico en las universidades. Entonces, hay que tener mucho en cuenta que tenemos que tomar ese terreno. Batalla espiritual, batalla cultural y batalla política. Si no vamos por ese lado, vamos a perder el país. ¿Tienen idea de cuánto me duele conversar con los amigos que he estado manifestándome? Converso con ellos y todos están derrotados. Bueno, yo ya me estoy dedicando a lo mío porque el Perú no tiene remedio. ¿Tienen idea de lo doloroso que es? Gente con la que he peleado hombro a hombro. Duele. Porque, claro, provoca rendirse. Con este nivel de crecimiento de Sendero en el BRAEM, con la gente que todavía no aprende, por supuesto que provoca rendirse. Y si les va bien en el sector privado, bueno, va adelante, ¿no? Pero imagínense el dolor que se siente saber que puedes perder el país porque nadie tiene ganas de pelear. Porque nadie tiene ganas de ir a las universidades, no solamente en Lima, porque Lima no es el Perú, aunque gran parte del Perú vive en Lima, pero a pesar de que Lima no es el Perú, no van. Hay que ir a las universidades en el interior del país a debatir. Y lo hemos dicho desde siempre. Así se gana la batalla cultural, pero lamentablemente no lo hacen. Para esto y muchas cosas más tenemos que rezar, tenemos que pedirle a nuestra madre que nos dé la fuerza para poder justamente ganar esta batalla cultural y hacer que no se pierda el punto, el camino de este país. El Rosario Mundial de Mujeres va a ser este 13 de mayo frente a la Gruta de la Virgen en la iglesia del Parque Kennedy a las 4 de la tarde. En Piura y en otras regiones se van a publicar en las redes sociales del Rosario Mundial de Mujeres, así que ya saben que pueden participar, escribir a las redes sociales del Rosario para justamente informarse. Y no olviden colaborar también, por supuesto, con Caritas Felices al 974-136-013, 974-136-013 para apoyar a las mujeres, a las jóvenes y a las niñas que en muchos casos están en esta casa hogar después de haber sufrido violencia y en muchos casos embarazadas. Así que apoyémoslas, pongamos el hombro y defendamos esta causa provida que ya sabemos que siempre nos ha unido. Muchas gracias a todos por participar con sus comentarios, con estas fotografías,
con todos los comentarios que hemos recibido en Twitter justamente. Ya nos veremos el día de mañana. Muchas gracias a Manjar Golden Alfajores, muchas gracias a Catalulayes y por supuesto a Fundo Mamá y Solina. Mi nombre es Vania Tais, esto fue La Verdad Nos Hará Libres. Y por favor, reaccionen, porque es no solamente tradición, es tradición y acción. Buenas noches. La verdad no es relativa, es objetiva. ¿Quieres saber más? No te pierdas nuestro próximo programa junto a Vania Tais, porque solo la verdad nos hará libres. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Centro Recreacional Padre Juan Zócolis, amplio local campestre donde podrán celebrar campeonatos deportivos, fulbito